Buenas tardes, amigos. Entramos a la antesala al programa Gerontológicos, el programa número 31 ya de la Central Informativa del Adulto Mayor. Un programa que semana a semana presenta interesantes entrevistas a muy destacados personajes relacionados con la gerontología, con las ciencias del envejecimiento. También hoy día es un día muy interesante. Va a estar con nosotros el licenciado en gerontología, Eric Ángeles, que tiene una destacada trayectoria profesional, y también vamos a tener que estar en compañía de Luz Zaragoza, que es la coordinadora de la nueva red internacional, la red internacional número 2, que estamos iniciando justamente con los estudiantes, con los técnicos y con las personas mayores que la puedan integrar. La red número 2, digamos, va a tener una importancia muy grande para que pueda haber una mayor participación de personas a nivel internacional. Entonces, el día de hoy, primeramente vamos a hablar sobre el desarrollo de la gerontología en México, el papel, el rol que cumplen los gerontólogos, el desarrollo de la carrera profesional, en general, las perspectivas respecto a probables cambios y renovación dentro de las terminologías, los conceptos, la gerontología, cómo va avanzando. Por supuesto, vamos a referirnos brevemente también a la recientemente inaugurada Red 2, y que ya estamos empezando con mucho entusiasmo. Y más tarde, en el segundo bloque, la licenciada Alejandra Tabach, licenciada en enfermería de Argentina, tiene también un tema muy interesante, y es el autocuidado. El tema del autocuidado, muy, muy importante, y sobre todo hay que fomentarlo y hay que también tener un poco de docencia en ese tema. Yo creo que las enfermeras, sobre todo gerontológicas, como el caso de Alejandra, tienen un rol muy importante. Ahora, en estos días, pues, vamos a tener, pero una intensa actividad con la central. Como hoy tenemos, ya saben, 2 bloques, ¿no?, del programa, en el que tenemos 3 invitados. Igualmente, el día de mañana tenemos la tertulia gerontológica, que esta vez le toca a Costa Rica, y que justamente la ponencia va a tratar justamente del sistema, del tema de lo que es de derechos, lo que es los cuidados, en general, todas las políticas relacionadas a las personas mayores en Costa Rica. Lo vamos a ver con la magíster Katia Sevilla el día de mañana en las tertulias gerontológicas, que están muy interesantes. Ya saben que la primera parte del programa es la exposición. En la segunda parte comenzamos a conversar del tema. Es un diálogo muy ameno, muy abierto, y los invitamos a que también participen. ¿Ok? Y posteriormente también tenemos actividad el día jueves, el jueves 8, con el curso El envejecimiento hoy. Vamos a ver la perspectiva psicológica por su parte de la licenciada Yanina Paucar, que ha tenido también una experiencia muy interesante y cercana con las personas mayores durante su desempeño preprofesional y también ahora. Entonces, igualmente, la participación de la doctora Karen Bustamante, que justamente va a enfocarnos el tema de la parte biológica del envejecimiento, y sobre todo, y finalmente, bueno, yo les daré a conocer la conferencia Comunicando el envejecimiento, las dificultades que a veces encontramos para poder transmitir nuestros conocimientos, tanto para comunicarnos entre profesionales como también hacia el público en general. Tenemos que tal vez revisar un poco nuestra terminología, nuestros conceptos, nuestra manera de enfocar, para poder lograr que realmente estemos transmitiendo una visión del envejecimiento acorde con los tiempos. ¿Ok? Y con las tendencias, sobre todo, de crecimiento cualitativo de las personas mayores.
Así que tenemos hoy, mañana y pasado actividades. Bueno, la central el día 10 tiene una reunión muy importante de los integrantes, especialmente de los coordinadores de línea, los coordinadores porque ya para diseñar el calendario de actividades, ¿no? Ya. El calendario de actividades que para realizar importantes, sobre todo para que participen ampliamente los integrantes de la Central Informativa del Adulto Mayor y por supuesto ya en estos días también comenzamos a coordinar las actividades de la red número 2. Vamos a ver, nos está llamando ya nuestro amigo Eric Ángeles. Bien, ¿qué tal? Ahí está nuestra amiga Geloveva Suárez, que también es integrante de la Central de la Coordinación de Actividad Física, una bailarina notable ella, Buenas y no se tardes, pierde Luigi. casi ningún programa, siempre Buenas está tardes. presente. Así como les digo, tenemos un rol de actividades intenso, la Central ahorita está pero full. Hoy el programa tiene 2 bloques, mañana la tertulia gerontológica, no se olviden, con la magistra Katia Sevilla, que nos va a ilustrar sobre todo el tema del adulto mayor en Costa Rica, y posteriormente, el jueves, el curso del envejecimiento hoy, donde vamos a tratar el tema de la comunicación, el aspecto biológico del envejecimiento y también, por supuesto, la parte psicológica, en 3 conferencias que vamos a poner en claro cuál es la visión actual del envejecimiento. Ya dejemos de lado esas, digamos, esas visiones erradas, ¿no? De que todo lo que es envejecimiento significa caída, enfermedad y todo esto. No, nosotros estamos demostrando que no es así y sobre todo hay que encarar la vida de una manera activa, saludable, con optimismo, que es la mejor manera de tener un buen envejecimiento. ¿Ok? Así que, por lo tanto, bueno, en cualquier momento, nuestros amigos estarán también ya en el programa y realmente estamos, pero muy contentos. Ah, y también, por supuesto, hoy día estuvo muy interesante también el evento del Día de Actividad Física, ¿no? Con Nelly Tuesta y el Club Estilos de Vida Saludable, que una importante participación también de México, porque ha sido de carácter internacional. Y yo creo que estos eventos merecen ser auspiciados, ser promovidos, y por eso es que la Central Informativa del Adulto Mayor está transmitiendo estas actividades y lo seguiremos haciendo porque son cosas positivas. Mientras todo lo que sea positivo, todo lo que favorezca de alguna manera la imagen de las personas mayores y que defienda sus derechos y que sea todo lo que podamos hacer por ellos, lo vamos a apoyar. Y hay que recordar, la Central Informativa es un portal abierto al conocimiento y a la información para todo Iberoamérica. Nosotros no estamos trabajando solamente para Perú, nosotros estamos trabajando para toda Iberoamérica, para todos los países de habla hispana y portuguesa, por toda Iberoamérica está comprendida en nuestra visión. Así que por esa razón también la red internacional, la red 1 de la Central Informativa del Adulto Mayor, que ya en este momento ya cuenta con 58 integrantes, y aparte de eso, son de 15 países. Hemos incrementado recientemente 3 países más, a Uruguay, Costa Rica, está Paraguay, o sea, se ha incrementado la cantidad de países que participen y esperamos que también se incrementen más, que aparezca Panamá, que
de repente a otros países de Centroamérica, para unirnos en esta red y hacer planteamientos conjuntos, ¿no? Buscar que el bienestar y los derechos de las personas mayores sean defendidos y sobre todo que tengamos una visión adecuada del envejecimiento para estos tiempos. Muy bien. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luz? Hola, buenas tardes. Hola, ¿Qué ¿qué tal, tal? Luz? ¿Cómo estás? Muy bien, Bien, muy aquí bien. ya, ¿Y ya tú? está con nosotros acá Luz Zaragoza, ¿ah? Mucho La gusto. flamante coordinadora de la red internacional número 2, que ya estamos coordinando para actividades con otros. Es muy interesante porque la red 2 va a dar espacios a personas que no podían estar en la red 1 y aparte de eso va a tener actividades diferentes, va a hacer otros temas. ¿Ah? Vamos a competir un poquito con nosotros con los temas que Efectivamente. vamos a plantear desde la red número 2. Así, ¿qué tal, amigo? Eric, ¿cómo está? Hola, ¿Qué hola, ¿cómo tal? estamos? Qué bien, qué bien. Hola, hola. Qué bueno encontrarte también ahí. Igual, A ver, mucho voy a gusto. poner esto para poder escucharles mejor ya. Claro que sí. Sí, porque ahora sí ya es necesario estar súper bien comunicados. Bueno, en realidad todavía faltan algunos minutos, así que vamos a esperar un poquito. Me parece Pero perfecto. yo generalmente siempre hago una antesala porque a veces el tema de las redes es imprevisto, ¿no? A veces hay dificultades que se traba, que se demora, y yo ya me acostumbré y ahora siempre a hacer un comentario previo o algo así, hacerlo siempre así. Ahí está también nuestra amiga Alejandra Tabac, que ya está temprano también, Hola, hola. qué bueno, mira. Sí, y son temas súper interesantes porque el desarrollo, vamos a conversar un poco sobre la gerontología en México, su desarrollo, el rol que cumplen los gerontólogos en México y también un poco cómo se está desarrollando las políticas ¿no? En cuanto a las personas mayores, cómo se están aplicando en México y Ok. por supuesto, y también vamos a informarles al público sobre digamos, la flamante Red Internacional número 2, cuya coordinadora también está presente, Luz Zaragoza. Sí, Luz, uy, caramba, qué dinamismo, qué alegría. No, es muy importante que en todo lo que uno emprende, siempre ponerle mucho corazón, mucha Así pasión, es. porque con eso que salen las cosas bien adelante. Así Porque es. realmente yo con esto de la central informativa ya tiene más de 7 años y la verdad es que al principio yo no conocía mucho de gerontología, solamente conocía la problemática del adulto mayor en sí. Pero ya cuando me involucré con la temática del adulto mayor, ya me conecté con la gerontología muy rápidamente, aparte que ya comencé a ser amigos gerontólogos, yo mismo ya comencé a leer, comencé a informarme cada vez más y me empoderé con el tema ya tremendamente, qué bárbaro. Y ahora ya, entonces me he convertido sin habérmelo previsto previamente en un comunicador gerontológico, sin, Sí. haberme, sin, haber- sin haberlo previsto. Todo fue casi de casualidad. Y bueno, ahora ya eso ya se convirtió pues en una institución que teníamos siempre una visión de internacional. La idea no era hacer algo solamente para Perú, sino que pudiéramos contar con la participación de varios países. Y entonces nos hemos convertido en una especie de portal a la información y a la comunicación, ¿no? De ese tema. Así es. Bien, entonces, a ver, bueno, ya creo que estamos a 5 minutos. Podríamos estar hacer el anuncio del programa. Bueno, amigos, buenas tardes, bueno, para algunos será buenas noches. Estamos iniciando nuestro programa semanal Gerontológicos, siempre con figuras importantes en el tema de la gerontología. Y hoy tenemos, bueno, 3 invitados. En este caso, el licenciado Eric Ángeles Preciado, muy conocido amigo gerontólogo, ya hace unos años, ya creo que nos hemos hecho amigos por la red.
¿no? Así es. Y soy testigo de tu crecimiento también, Erika. Soy testigo de tu crecimiento, cómo has crecido verdaderamente. Y ahora que ya eres profesor y todo eso, no es notable. Realmente admiro ese empeño que has tenido y ese logro que has alcanzado. Gracias, Entonces, nos ha sí, costado, pero ahí vamos. así es. No, las cosas no son fáciles, no son regaladas. Uno tiene Así que es. ponerle mucha fuerza. Entonces, vamos a empezar justamente con el tema de... Háblanos un poquito de la gerontología en México. Hay acá hay dos temas, ¿no?, que hay que revisar. Uno es la gerontología como ciencia, ¿no? Y otra es la de la carrera profesional de gerontología. Empecemos el tema como ciencia, o sea, cómo la gerontología se está posicionando en México. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Y la verdad es que creo que a la par que nos hemos ido desarrollando las primeras generaciones de gerontólogos en México, se ha visto un avance. Sin embargo, yo creo que todavía no estamos en el punto álgido del asunto o en la posición que nos gustaría. Por ahí, yo siempre he dicho que tenemos dos puntos muy importantes. Por parte de la ciencia, pues bueno, primero seguimos sin ser reconocidos a nivel de Secretaría de Trabajo por parte de las instituciones de México, propiamente como una profesión que se pueda ejercer. Siempre nos colocan como trabajador social en grado 3 o grado 2, que es un grado casi tirándole a lo técnico. Y pues bueno, eso demerita mucho la profesión del gerontólogo. Y como sabemos, pues bueno, tenemos diferentes tipos de gerontología, ¿no? En esta cuestión, pues bueno, a mí me toca representar la parte de la licenciatura, pero no podemos dejar de lado que existen las especialidades, Claro, existe los gericultistas, existen claro. los geriatras. Creo que nos ha hecho mucha falta el podernos englobar y justamente posicionar como una red fuerte para poder tener esta sinergia y lo que yo siempre he dicho, lo primero que tenemos que hacer es ahorita que estamos en un proceso electoral en México, es abordar a los diputados y a los candidatos a las diputaciones y decirles, me pones en la mesa como parte de tu agenda política. Quiero que se nos ponga a los gerontólogos en el mapa de Secretaría del Trabajo. Creo que eso es algo que tenemos que empezar a pensar para poder ir trabajando en las demás líneas de acción de la gerontología. Claro, dime, ¿tú crees que hay gerontología, por decirlo así, dentro del Estado? O sea, hay políticas que se puede decir que tengan una visión gerontológica, Dijo que o es en un lugar muy chido. como en muchos países que Eh, solamente es Dice, pues sí, dígame. asistencial Sushi. o legalista, por decirlo Oh, así. bien. Nos hemos Bien, X el vuelto, lugar está ahí. nos Y hemos es un vuelto lugarito un bien picho. país, nos hemos vuelto un país sumamente asistencialista. Lamentablemente, ahorita lo estamos viendo, no se trata de criticar cualquier tipo de programa, creo que todo es loable siempre y cuando se vea la dignidad de la persona mayor, pero, por ejemplo, justamente ahorita estamos viviendo un debate muy álgido en México sobre las pensiones de las personas mayores. Por un lado, la comunicación del gobierno es, en el 2024 vas a tener una pensión de 6,000 pesos, pero realmente no sabemos si esos 6,000 pesos están llegando al usuario final, que es la persona mayor. Yo exponía el caso justamente hoy en la mañana con el programa de podcast que tengo, donde decía, bueno, yo he tenido casos de personas mayores cercanas a mí que me dicen, oye, pero eso del gobierno es mentira. A mí todos los años me han llegado 200 o 300 pesos. Me dice, el gobierno no cumple. No, es que más bien habría que revisar si tu familia te está dando todo el dinero o están ocupando el dinero que es para ti en otras cosas. Entonces, creo que habría que pensar más en programas modulares que incentiven el trabajo en la persona mayor y que no sean tan asistencialistas o que no tengan esta cuestión paternalista hacia la persona mayor.
Habrá que darle las alas necesarias a la persona mayor para que sea independiente y sobre todo tenga dignidad al momento de envejecer. Eso, claro que sí. El tema, normalmente en todos los países hay lo que sean centros de adulto mayor, ¿no? Así es. Donde ellos realizan actividades. ¿Cómo se están desarrollando? Digamos, ¿tienen personal capacitado en gerontología que dirigen esos centros o están improvisando un poco también? Fíjate que hay una cuestión muy interesante, ahí a lo Claro, mejor también Luz podría aportarnos y también claro, Benjamín, claro. pero por ejemplo en el estado de Durango, que es donde yo me encuentro, no existe un instituto especializado para la atención de la persona Ujú, mayor. Existen los programas que tiene el DIF por claro. una parte y existe lo que hacen las instituciones privadas, pero Ujú, no existe como tal el Instituto de Atención a las Personas Mayores. En Monterrey nos platicaba hace poco Benjamín que tiene muy pocos años esta cuestión del Instituto de Atención a las Personas Mayores. En Guanajuato tengo entendido que está, pero es prácticamente un cascarón. No hay profesionales en gerontología trabajando en esta área. ujú, Estamos gerontólogos desperdigados por todo el país, pero no hacemos gerontología. Estamos haciendo ujú, otras cosas, pero no estamos atendiendo de lleno al envejecimiento. Y eso es algo preocupante. ujú. Estamos saliendo profesionales, pero no nos quieren aceptar porque no creen que tengamos el suficiente saber para poder Ujú. hacer las cosas. O sea, digamos que sigue siendo resistida realmente la carrera gerontológica también en México, a pesar de que en México es uno de los países donde más se ha desarrollado, o sea, al menos a nivel de tener más centros de enseñanza, ¿no? Más universidades que tienen la carrera. Pero Así es. falta darle lucha ahí, ¿no? En ese To- sentido. Sí, Todavía sí, falta sí, muchísimo sí, 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 y, sí. y como para ponerte un ejemplo, y esto es un trabajo que ha realizado Benjamín durante los Ujú, últimos años, actualmente el censo de universidades que ofrecen la licenciatura en gerontología en ujú, México es aproximadamente 18 universidades. ujú. No en todos los estados existe la licenciatura, en Durango no tenemos la licenciatura en gerontología y entonces falta todavía hacer mucho trabajo. Tenemos investigación, tenemos muy buenos aportes de gerontólogos, pero estamos centralizados principalmente en la zona centro de México, que es la Ujú. Ciudad de México y el área metropolitana, o estamos muy al norte con Ciudad Juárez, o estamos en el otro extremo del país, que es Yucatán, donde hay buen desarrollo de gerontología. Pero toda la parte de las orillas de la zona centro y norte y sur, no existe gerontología. Hay que empezar a exportar el modelo gerontológico a todos los estados donde no existe este Así tiene que ser. profesional. Claro, entonces ahí lo que vemos es que todavía tenemos que bastante luchar, ¿no? Para posicionar ahí Ahora, porque ya se sabe que los estados nacionales en muchos países, casi, yo diría casi toda Latinoamérica, tienen el mismo problema con relación a la visión que tiene el Estado, casi siempre es asistencialista, casi siempre o la quieren solucionar solamente con unas leyes, ¿no? Dicen que ya ellos ya cumplieron, ¿no? Ya salió la ley no sé cuántos, con unos números así grandes, y ya se Así es. arregló todo. Falso totalmente, ¿no? Porque por último, la ley ni siquiera es conocida por la gran mayoría de las personas, porque ni siquiera tienen un plan promotor, difusor, que permita Así es. que la gente pueda conocer la ley y comprenderla sobre todo, ¿no? No hay una estrategia. Entonces, ese es un problema que tenemos en común, ¿no? Acá en Latinoamérica. Es muy común, ese es el mismo vicio que existe acá también, igualito. Encontramos a los funcionarios de los ministerios, pensando siempre en los cuidados. O sea, toda nuestra mentalidad de alguna manera se está orientando hacia los cuidados y Así es. menos a la prevención. ¿Es así o no? Sí, definitivamente. Menos a la prevención. Deberíamos prevenir más ¿no?
Y, Habría que prevenir en vez de estar haciendo un método paliativo de, pues bueno, claro, ya tenemos el problema, vamos a tratar de sacarlo y nos olvidamos de lo demás. No, tienes el suficiente personal. Latinoamérica tiene la capacidad de poder abarcar todas las áreas sin quedarnos desprotegidos en ninguna. Hablamos de infancia, hablamos de mujeres, hablamos de personas mayores, tenemos esa capacidad, tenemos la infraestructura. Lo que le ha faltado a los gobiernos de Latinoamérica es pensar bien el recurso. Se nos está yendo, ahorita lo vemos y a lo mejor soy muy insistente en esta parte, pero lo estamos viendo con las campañas políticas que cada 3, cada 4 años nos están minando el presupuesto de muchos gobiernos. Habría que invertir ese dinero. Hoy decían, bueno, hagan campaña política de manera digital, pero no, los partidos políticos insisten en seguir de alguna manera jineteando ese dinero cuando se puede utilizar en estas cosas, ¿no? Hoy puedes invertir en más infraestructura, en más recursos humanos para la salud y no lo estás haciendo. Claro ejemplo es la vacunación que estamos viendo ahorita en México. Ha sido torpe y ha sido un tema donde se ha estereotipado aún más a la persona sí, mayor. exacto, sí, eso pasa. Es curioso, ¿no? Porque ahora, con esto de las vacunas, curiosamente, la persona mayor aparece mucho más en los medios de comunicación. Así es. Pero es realmente irónico, por decirlo así, porque se convierte en estrella la persona mayor de la vacuna, ¿no? O sea, no, pero nunca hemos visto que se exalte más bien por sus cualidades, por sus fortalezas, por sus emprendimientos. No, se destaca porque están siendo vacunados o porque están recibiendo un donativo, ¿no? Esa es Así es. la imagen que transmiten los medios, esa es la imagen que transmiten, porque son objetos de ayuda, porque son objetos de cuidados, porque los atropellaron, que se perdieron, eso es lo que sale en los medios. Así es. Entonces esta imagen se transmite a la población y de alguna manera también no nos deja avanzar un poco, se nos traba. Ahora, por otra parte, yo te digo una cosa, Eric, yo creo que el manejo de la información está pasando a través de los medios digitales, de la prensa a las instituciones y a las personas mismas. Es decir, nosotros en este momento tenemos la oportunidad de incidir mucho más, trabajando fuerte en la red. ¿Qué opinas Así tú? es. Sí, de hecho, yo he estado manejando durante todo este año el término infodemia. Estamos teniendo un problema muy fuerte con cómo se está bajando la información. Hoy lo veíamos justamente con las noticias. Hace 2 días demandaban o sacaban la nota de una persona mayor que entregó a la enfermera que la vacunó una nota de emergencia, diciendo que la tenían secuestrados sus familiares. Y hoy sale 10 horas después sale una nota del Universal, el principal medio de aquí de México, diciendo, abuelita se retracta de lo que dijo. Y entonces ya salieron libres las personas y ¿contra quién crees que cargaron? Contra la persona mayor, porque entonces ya es la mentirosa, es la sobrevalorada, no respeta y no le importa el esfuerzo que hacen los hijos. Hay una violencia y tenemos que hablar de la violencia hacia la Sí, persona sí. mayor. Entonces, la infodemia que estamos teniendo por parte de los medios de comunicación es terrible. Por eso, en un caso muy particular, el podcast de Conectando tu Vejez que yo hago, trata de ser esa contraparte de decir, a ver, tenemos noticias malas, claro, pero hay que tomárnoslo de la manera relajada. Hay que hablar con un idioma que no sea meramente decir, el abuelito ya fue vacunado, la viejita ya fue violentada. Hay que cambiar ese estereotipo. Y los medios de comunicación tienen que entender que hay un lenguaje gerontológico que tienen que apegarse, porque eso habla también de ética. Ese es un tema bien importante porque el tema del lenguaje gerontológico, que ya existe ampliamente y que es conocido en general por todas las personas que están ligadas, ¿no?, al tema, pero que sin embargo todavía no existe todavía
¿cómo podemos decir? No hay un acuerdo en realidad todavía en cuanto a las terminologías. Todavía se emplean diferentes términos. En Argentina y en Uruguay es común decir viejos, por ejemplo, pero en Perú, por ejemplo, ya hace bastantes años ya el tema adulto mayor ha pegado más fuerte en el Perú, por ejemplo. Ya en el Perú ningún ponente en una conferencia puede decir viejo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya todo es adulto mayor. Claro, ahora, claro, ya se está utilizando últimamente, ya están utilizando el término personas mayores, pero lo que ya se impuso ahí es adulto mayor. Ahora, yo creo que particularmente, yo creo que el lenguaje sí es importante. O sea, hay personas que quieren decir, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Con que actuemos correctamente, el lenguaje ya no importa. Yo digo que no. El lenguaje es parte de todo, es toda una estructura donde el lenguaje y las palabras que emplea también forman parte de eso. No puedes desgajar tú y decir, no se puede. Entonces, lo que yo te decía es que la gerontología se tiene que renovar constantemente, como todas las ciencias. Y eso es lo que yo te quería decir, Eric. ¿Qué opinas tú de la idea de que tal vez estamos entrando en una curva, en una etapa en cual los cambios, ¿no?, se están dando a una velocidad impresionante y definitivamente que a pesar de los problemas que acabamos de mencionar, y las personas mayores, sin embargo, van aumentando su capacidad, por ejemplo, de asimilar la tecnología digital, van aprendiendo más cosas, va teniendo una actitud nueva, ¿no?, muy positiva, a pesar de ello, ¿no? ¿Qué podrías decir? Sí. Mira, en México tenemos o hemos estado utilizando durante los últimos años, principalmente desde el 2017, que tuvimos el segundo gran terremoto o gran sismo en la Ciudad de México, resurgió... ¿Qué pasó? Hay un carro, un automóvil ahí. Un automóvil. Yeah. Resurgió a raíz de este sismo que nos tocó vivir en la Ciudad de México, resurgió una palabra que a mí me gusta mucho. México es un país resiliente. Los mexicanos somos resilientes por excelencia. No hay nada que nos pueda tumbar y creo que yo lo utilizaría incluso en términos de Latinoamérica. Latinoamérica ha sido un continente que ha sido abofeteado 1000 veces y se ha logrado levantar. En México el envejecimiento está aprendiendo a ser resiliente. Tenemos desbordada la violencia, ya las personas mayores se dieron cuenta que son utilizadas hasta como botín político, no tienen acceso a nada, la familia los violenta y nadie dice nada, los medios de comunicación los utilizan para lo que quieren. Y ante todo eso, Luigi, las personas mayores se han vuelto resilientes. Es decir, me ha tocado ver en Durango, con los diferentes grupos que tengo de personas mayores con las que me conecto semana tras semana para platicar de temas de gerontología, me ha tocado ver cómo pasaron de decir yo no sirvo para la tecnología a incluso decirme, ¿qué cree, licenciado? Hoy ya me pude conectar a Zoom y con el video que nos mandó ya no necesito ni que mi familia me esté ayudando. Yo ya solo hago las cosas. Estamos peleando por la autonomía y la dignificación de cada persona mayor. Eso es algo que habría que valorar y habría que poner en la balanza. Lo que estamos haciendo desde la gerontología y esta revolución que estamos viviendo es no solo por el tema tecnológico. Estamos ayudándole a la persona mayor a seguir siendo resiliente en este camino que todavía nos quedan muchos años por vivir. Todavía nos quedan por lo menos 20, 30 años de un envejecimiento demográfico que nos va a empezar a pegar en lo más bajo que tenemos en esta vida. Y entonces habrá que resurgir constantemente ante las adversidades y ante lo que nos pongan, porque el escenario no es muy favorable para Latinoamérica, lamentablemente. Y habrá que aprender a vivir con ello y hacer de ello una fortaleza.
Ya, Eric, mira, en este tema de la pandemia, ¿no?, que se ha presentado lamentablemente, hemos visto cómo las personas mayores han sido confinadas y nuevamente salen a flote con más fuerza todavía los prejuicios, los edadismos, y sobre todo porque la generalización, ¿no? Para mí que la generalización es madre de un montón de vicios y de. Entonces, el tema de la generalización es terrible, ¿no? Es decir, que porque son personas mayores, automáticamente, yo cumplí hoy 60 años y ya soy vulnerable. Algo Exacto. así. Es un Sí, sí, sí. ridículo totalmente. Porque en realidad todos sabemos que las personas mayores envejecen diferente, uno está más envejecido que otro está más sano que el otro, o sea, somos tan distintos, tan diferentes las personas, que hablar de esa manera, y te digo porque yo he visto infografías de instituciones, ¿no?, que declaran que a los 60 años comienzan la vejez. Ese es un absurdo total. Yo lo digo, Así es. Sí, sí, sí. fácilmente refutable. Y eso está, yo creo que por ahí también algunos estudiosos digamos, la parte biológica, la biogerontología, no sé cómo llamarle, están haciendo una serie de estudios muy interesantes también que hay que tomar en cuenta, que de alguna manera nos dice que el envejecimiento es algo bastante manipulable, se ralentiza el envejecimiento. Entonces, tenemos como digo yo, que luchar contra esa generalización excesiva y Así es. entender de que no todas las personas, por tener 60, 65 años, automáticamente va a ser una persona especialmente vulnerable, tomando en cuenta que todos somos vulnerables, ¿no es cierto? Porque nadie es acá Superman, Así todos es. somos, todos somos, todos somos susceptibles de enfermarnos, de todo, ¿no? Así es, y habría que plantear entonces también este escenario, ¿no? Yo Claro. insisto, toda la pandemia lo he dicho, la persona mayor no fue la vulnerable. Nos Ujú. lo ha demostrado con creces, ¿eh? Personas mayores que han salido del COVID, jóvenes muriendo por una Ujú. mala salud, adultos, personas menores de 60 años que han fallecido en la batalla del COVID, lamentablemente, y tú ves casos de personas mayores de 70, 80 años que han hecho lo conducente, han cuidado su salud, les ha cambiado completamente la estrategia. Hoy la gente mayor, o por lo menos alguna parte de las personas que yo conozco, incluso le está entrando al tema de la nutrición. Me daba mucho gusto porque parte de la conversación que tengo con una persona mayor, mujer, ella está haciendo ya su huerto en casa. Ujú. Me dice, estoy muy contenta porque jamás había pensado que yo podía hacer algo por mí. O sea, estos cambios tan pequeños, que es una terapia ocupacional, que aparte me Ujú. va a servir para cuidar mi nutrición, que aparte ya le está impactando a la forma en la que como, jamás pensé que una pandemia me iba a dar esa oportunidad de volver a vivir una vida saludable. Era una persona que, al igual que yo fumaba, al igual que yo tomaba café en exceso, hoy cambió radicalmente la vida. Ujú. Entonces, creo que también nos han demostrado que no es algo general, que como Ujú. dices, y yo siempre lo he expuesto en los talleres y conferencias que doy, no es como que llegues a un instituto donde te van a celebrar tus 60 años y te digan, ah, perfecto, Luigi Vidal, 60 años, ¿verdad? Aquí tienes tu paquete, enhorabuena. Te tocó osteoporosis, artritis y deterioro cognitivo. Sí. Y pasa el otro y le dice, no, a ti no te tocó enfermedad, ya se las llevaron antes. No es Así así. es. O sea, tenemos que entender que el envejecimiento es universal, depende mucho de Claro. las cosas que tú vayas haciendo y que no es justo que se te meta en el mismo saco o que se meta en el mismo saco a todas las personas. Ciertamente. Y bueno, sí, acerca de los prejuicios se puede hablar muchísimo, ¿no? Pero
¿piensas que también deberíamos tener estrategias, ¿no?, de comunicación y mejorar un poco la comunicación? Eso es un tema que, bueno, a mí me tiene siempre preocupado, siempre tratando de investigar un poco sobre eso, sobre el tema de la comunicación. Es como, por ejemplo, si yo eh, pues hago un escrito o algo así, pero a la hora que yo lo publico con estereotipos, ¿no?, con dibujitos. Entonces, curiosamente, eso ahí viene a ser contradictorio, ¿no? Porque estoy expresando un concepto que es cierto, que es muy positivo, pero al mismo tiempo estoy utilizando estereotipos, ¿no? Entonces estamos cayendo en este tipo de errores, de contradicciones, cuando deberíamos procurar ser más coherentes, ¿no? Mucho más coherentes en ese sentido. Así es, y les voy a compartir un ejemplo que me Claro. sucedió en estos días. El periódico local de aquí de Durango, El Sol de Ajá. Durango, publica la nota justamente de este señor Manuel, al que graban y se enoja y le dice una Claro. grosería a la Ah, enfermera. ya, ya. Sí, sí. Se volvió viral y ha sido el Sí, video sí. más visto del fin de semana. Bueno, Así es. El Sol de Durango publica una nota que dice más o menos, persona mayor se Ya. enoja al momento de recibir vacuna. Y ellos mismos dentro de su escrito, dentro de su artículo, dicen, la persona mayor se atribuye que el enojo es porque la infantilizan. Ajá. Y dos párrafos arriba están utilizando el abuelito fue vacunado y por eso se enojó. Hay una ironía dentro de eso, porque dices, bueno, a ver, tu nota la estás escribiendo evitando edadismos, pero al mismo tiempo ya se te escapó uno. ¿Por qué? Porque tratas de dulcificar la nota. Hay que, como gerontólogos, y yo se los he compartido a los estudiantes, hay que tomar hasta los medios de comunicación. Como gerontólogos también es nuestro trabajo. Sí, claro que sí. Ojalá algún día los medios de comunicación tengan un área especializada Así en debería ser. gerontología, porque ahí podríamos nosotros tener una gran oportunidad laboral para decir, esta nota me la cambias porque viene con abuelitos y viejitos y no te la vamos Ah, a poder claro, publicar, claro. Así pero es. va a ser difícil. Sin Sí, embargo, desde la parte que a nosotros nos toca, que es irnos adueñando de los medios de comunicación, lo vamos a hacer. Hoy ya claro. hay diferentes, Así tiene que diferentes ser. medios, claro. Ujú. Hay una frase que dice, el infierno está, el suelo del infierno creo que está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Y eso, y, Así es. y eso yo lo digo porque justamente porque veo que no necesariamente tenemos que pensar que el periodista es malintencionado, no necesariamente. Es porque no sabe, Así sencillamente, es. no sabe. O sea, no tiene formación gerontológica, no tiene idea siquiera, no, ni siquiera creo que ha leído, porque si se hubiera leído y lo hubiera eso internalizado, ya él escribiría de la manera adecuada, ¿no? Pero en la medida que ellos no saben, las buenas intenciones no son suficientes. Tiene que haber conocimiento para que se pueda aplicar adecuadamente. Sin conocimiento no se puede hacer bien las cosas, esa es la verdad, ¿no? Así es. De hecho, por ejemplo, nosotros o los que no estudiamos ciencias de la comunicación, pero estamos de alguna manera Claro, inmiscuidos dentro claro. de los medios de comunicación, a mí me ha tocado tener que leer todos los medios de comunicación que tengo a la mano, buscar la manera en cómo redactan, entender cuál es el Sí, sí. propósito de redactar una nota. Lo mismo tendrían que hacer ellos. Y yo proponía hace algunos años con un amigo que es de ciencias de la comunicación, le decía, oye, acércame a tu universidad, vamos a proponerle una materia de comunicación y gerontología. Creo que sería Ujú. importante que en todas las Importante. carreras se tenga la apertura de que tengan un módulo, por lo menos, para conocer qué es gerontología y cómo Ujú. pueden abordar el envejecimiento sin caer en los edadismos, sin caer en los prejuicios y utilizando un lenguaje que sea meramente ético. Entonces, creo que también por ahí podríamos hacer un gran cambio. Claro, yo digo que hay que formar cultura gerontológica, ¿no? Así Formar es. cultura gerontológica significa que esto debe ser accesible a la población.
debe ser accesible. Y por eso es que es importante que nosotros comuniquemos lo mejor posible para que también la población pueda comprenderlo, ¿no? De esa manera. Así Entonces, es. sí, si nosotros no comunicamos bien, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo y bueno, va a seguir las cosas igual, ¿no? Bien, Claro, sí. Eric, bueno, a ver, te diría ya la última pregunta para ti, Eric. claro que sí. Bueno, sí. Mira, ya que habría que pensar a nivel de Latinoamérica, ya que hay tantos temas en común, ¿no? En los países latinoamericanos, de repente habría que hacer un nuevo planteamiento, no sé, porque si bien es cierto se han hecho varios documentos, ¿no? Pero igual, yo pienso que, ¿sabes qué? La realidad, ya, o sea, el cambio en la realidad se está volviendo tan dinámico, ¿no? Que nos está obligando a todos a echar constantes miradas. Es decir, ahorita estamos en ¿cómo podemos decir? Hay una nueva dinámica de cambio social producida, ¿sabes? Justamente por la comunicación. Ujú. Cuando la comunicación era menos dinámica, más trabada, no había esa dinámica. Y ahora esa nueva dinámica nos está poniendo ante una situación en la que tenemos que estar atentos. O sea, ya Así es. la actualización ya no se da solamente en el área académica, sino tiene en la necesidad de estar al tanto de los hechos, de lo que pasa ocurriendo delante de nuestros ojos cada día. Eso es lo que está ocurriendo. Así es. Y a mí me gusta mucho utilizar y fundamentar todas las acciones desde la parte del gerontoactivismo. Creo Ajá. que los cambios que se vienen a nivel Latinoamérica van a ser muy importantes. Yo les proponía en alguna clase el escenario de, bueno, vamos a imaginarnos qué va a pasar con el tema de las pensiones. Ujú. Si este gobierno queda mal con las pensiones que está prometiendo de 6,000 pesos, vamos a tener seguramente en México el primer escenario, y creo que sería histórico porque no lo hemos vivido, o al menos yo no me acuerdo que hayamos vivido algo así, pero muy seguramente vamos a tener una movilización de personas mayores exigiendo la pensión digna, exigiendo servicios de salud adecuados Calidad. para ellos. Vamos a tener y vamos a empezar a ver una revolución de las vejeces que tal vez no nos había tocado ver. Y como gerontólogos vamos a tener que estar en primera línea con ellos, Así es, porque así es. nos toca también pelear con ellos por sus derechos, porque no solo tenemos que entender algo, y yo Ujú. siempre lo he puesto como un ejemplo. Yo no peleo solamente por las personas mayores, yo peleo por mi futuro envejecimiento. Claro. Y yo desde esa base digo, caray, a mí me gustaría sí tener una pensión digna, pero también me gustaría tener oportunidades laborales y me gustaría que mi propia familia entienda que a mí no me va a poder tocar y que no me va a poder decir qué hacer o qué no hacer. El que va a decidir si se va a un asilo o si se queda en su casa voy a ser yo, porque voy a tener la suficiente fortaleza económica y laboral para poder decir qué voy a hacer con mi vida. Entonces creo que desde el gerontoactivismo tenemos mucho trabajo que hacer, porque nos va a tocar estar en esas primeras líneas, nos va a tocar entender el concepto de derechos humanos y derechos de las personas mayores. Acabo de leer con una compañera justamente de Perú Ujú. que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos otra vez quedó parado de las personas mayores, otra vez quedó parado porque no hubo quórum por Ujú. parte de los países. Y dices, qué Ujú. terrible, o sea, estamos en la década del Sí, sí. envejecimiento saludable, 2020-2030, y a los países les sigue importando un cacahuate qué pasa con el envejecimiento. Sí, sí. Si lo estamos viendo desde esta perspectiva y sabiendo que estamos en una década tan importante y fundamental para nuestro mundo, caray, habrá que ponerse las pilas y habrá que empezar a mover los hilos de la gerontología desde el gerontoactivismo y unirnos a esta lucha, porque en algún momento lo vamos a tener que hacer. Y qué mejor que irse preparando en el terreno. Muchas gracias, Eric, realmente. Al contrario. Bueno, sí, muchas gracias realmente por
la información que has dado, los comentarios, todos muy interesantes. Bueno, y ahora vamos a estar muy brevemente en diálogo con Luz Zaragoza. ¿Cómo estás, Luz? ¿Qué tal? Muy bien, buenas Sí, tardes a todos, ¿cómo sí. están? Mira, Luz, bueno, en el caso de Luz Zaragoza, ella es la actual coordinadora de la Red Internacional número 2, la recientemente inaugurada Red Internacional que admite a personas que son estudiantes, bachilleres, técnicos, personas mayores, todas las personas que quieran participar en actividades con las personas mayores, con la central informativa del adulto mayor, lo pueden hacer en la Red Internacional número 2, así como también las personas que tienen que se licencian, pasan automáticamente también a la Red Internacional número 1. Entonces, Luz, quiero que me digas brevemente qué es lo que tú esperas de la gerontología. ¿Qué quisieras tú de la gerontología? ¿Qué esperas de tu carrera que has elegido? Yo espero muchas cosas. Primeramente, tener un impacto a corto plazo directamente en mi sociedad, y ahorita como vamos a empezar con coordinadora, crecer con el demás equipo que se vaya formando, y yo empezar con las personas que vaya trabajando, impactando en las familias, dando a conocer esta parte de la gerontología sin juzgarlos, porque muchas veces nosotros crecemos con ciertas maneras de expresarnos hacia el adulto mayor, y no hacer sentir que lo están haciendo mal, sino decirle, mira, te puedes expresar de esta manera o lo puedes hacer de esta manera, e incluso al mismo adulto mayor integrarlo y hacerle entender o explicarle de una manera diferente la etapa en la que está viviendo. Él obviamente ya sabe lo que está viviendo, pero tener una visión diferente a lo que la sociedad le ha enseñado al mismo adulto mayor a percibir su propio proceso de envejecimiento. Claro, y seguramente ya como una futura profesional de la gerontología, de hecho, estarás de acuerdo con que debemos seguir investigando, renovando la ciencia, la gerontología, ¿no es cierto? Porque obviamente, claro, porque de eso es un tema ya absolutamente necesario, como tú has escuchado en el diálogo con Eric, ¿no? Y esperamos de que, digamos, los estudiantes que son ahorita estudiantes y que están los futuros profesionales salgan con esa garra, con ese empuje, ¿no? Con ese espíritu de lucha para, de alguna manera, tal vez, darle ese empuje necesario a la gerontología para que formen una nueva generación de gerontólogos. Efectivamente, igual como ya mencionaba el licenciado Eric, mi maestro, ellos ya tocaron piedra, y nosotros armar ese equipo para con ellos poder hacer de verdad un cambio en cuestión de políticas, en cuestión de la agricultura, desde que estén en la escuela, que sean pequeños, que se les vaya dando esta parte de la visión del adulto mayor, y toda esta parte que se debería de tomar en cuenta desde que son niños en cualquier etapa de la vida. Muy bien, Luz. Muy bien, entonces ya antes de terminar el primer bloque, le queríamos decir que, bueno, entonces en estos días ya vamos a iniciar las actividades, ¿sí o no, Luz? ¿Sí? Efectivamente, los invito a que formen parte. Ya estamos completando ya el grupo para iniciar las actividades con la red número 2. Sí, efectivamente, síganos y estén pendientes de las publicaciones, que van a estar muy interesantes. Se va a abordar el tema de gerontología con temas actuales y de temas interés. Novedosos, ¿no? Efectivamente. Sí, muy bien. Para que estén atentos. Te agradezco realmente de que haya asistido también al programa Luz. Realmente la mejor de las suertes, y a seguir luchando, a seguir estudiando y también a investigar también cuando llegue el momento para poder sacar adelante esa gerontología, generar una nueva generación, ¿no? De gerontólogos que también fortalezcan un poco más la gerontología en México y también a nivel de Latinoamérica. Bueno, claro que sí. Muchas gracias. Luz, muchas gracias, Eric. Y pasamos al segundo bloque del programa, entonces, con la participación de la licenciada en enfermería Alejandra Tabach, ¿no? ¿Tabach? ¿Sí? ¿Cómo se pronuncia? Tabach, ¿no? Tabach, con J al final. J al final, claro que sí.
Muy bien. Bueno, entonces nosotros vamos a abordar el tema de, básicamente el autocuidado sería el tema principal, ¿no es cierto? Ahora, Sí. Dime, primero, trata un poquito de definirnos un poco o ponernos en el contexto a qué nos vamos a referir con el autocuidado, ¿no? O sea, podríamos empezar por ahí, por favor. Sí. Comento brevemente, decir, mi trayectoria. Bueno, yo hace justo una semana cumplí 60 años. Así que justo cuando el 20 no te has de vuelto marzo. Vulnerable. Claro, y como me ven, acá estoy, perfecta y con ganas de hacer muchas cosas. Bueno, acá soy de Buenos Aires, Argentina. ¿Y eso? Rebeca se pasó hoy día, me dio cólera. Buenos Aires. Me llamo. Trabajo. A 12:07 salí a almorzar. ¿Se escucha? Y ahora sí. Sí. Bueno, y trabajo en PAMI, que es la obra social para jubilados y pensionados. Ya después voy a contar mi trabajo. Tengo varios títulos, pero el primero fue enfermera universitaria, y después, como yo veía que me faltaban herramientas para hacer mi trabajo, hice una maestría en gerontología social de la Universidad de León de España, donde realmente sumé un montón de herramientas y bueno, y de ahí seguí haciendo otros cursos. Realmente trato de utilizar todo lo que voy aprendiendo y todos estos Zoom que hicimos ahora, que pude hacer ahora en época de pandemia, claro, que creo que a todos nos pasó, que nos sumamos a un montón de actividades, conocimos muchas personas que si no, creo no lo hubiéramos conocido. Justamente ahí está Mabel, mi amiga acá de Argentina. Claro, ahí está. Sí, así que bueno, y fuimos conociéndonos y gracias a Dios por lo que nosotros vamos viviendo acá en el país, nosotros estamos realmente muy como adelantados y tenemos muchas atención a los adultos mayores, a las personas mayores, como ahora se le dice, porque tenemos una jubilación bastante buena, es decir, siempre va a faltar, obvio, y la obra social, que es como la que yo estoy, que se llama PAMI, que se le da toda la cobertura médica y social al jubilado. Okay. Yo estoy a cargo justamente de las actividades preventivas en los centros de jubilados, que es justamente lo que vos decías. Acá existen los centros de jubilados, donde es un lugar, lo primero que brindamos es el intercambio social, el estar con pares y ver que lo que me pasa a mí le pasa también al que está al lado mío. Y sobre todo, decir, no se quedan solos en la casa, una de las funciones principales. Y después ahí, como PAMI, nosotros damos diferentes actividades. Por ejemplo, yoga, tango, folclore, actividades de manualidades, tejido, pintura, es decir, todo lo que se les puede ocurrir, y en los clubes se da también actividad acuática, que es una de las actividades más, y también informática, que se da en lugares donde hay varias computadoras para poder brindarle la clase como corresponde. Y en este momento de pandemia nunca se cortaron las actividades, se siguieron virtualmente. Si el profesor de tango grababa un videíto y le enseñaba, la profesora de estimulación de la memoria le daba ejercicios y ellos hacían la devolución, o sea que estar en pandemia no era justamente para olvidarlos o que te quedes en tu casa tranquilo, había que seguir la actividad, que justamente es eso el tema que vamos a hablar, que es el autocuidado. El autocuidado es el cuidado que nosotros hacemos a uno mismo. Hay que diferenciar bien que no por cuidarnos nosotros quiere decir que no lo hacemos a nuestros pares, a nuestra familia, si no es un acto egoísta, sino que cada uno nos cuidamos en nuestra salud, en nuestras amistades, en nuestro trabajo, y bueno, y así poder llegar también a un envejecimiento saludable, porque si el autocuidado
nosotros desde chiquitos ya nuestra mamá lo hacía cuando nos vacunaba. La vacunación es un autocuidado. Es decir, cuando éramos chicos nos llevaba nuestra mamá y ahora nosotros tenemos que, ahora justamente está esta pandemia y la vacuna que se está dando, gracias a Dios, ya está llegando a todos lados, pero la vacunación antigripal nosotros ya tenemos un cronograma a partir de marzo, todos los años, las personas mayores tienen la vacuna en forma gratuita en estos centros de jubilados. Y nosotros al entregar estas actividades lo que hacemos es mantener la autonomía, ser independiente, como decía Eric, que es fundamental. Es decir, poder nosotros decidir qué queremos hacer, cuándo nos queremos ir, cuándo nos queremos quedar, si tenemos que ir a nosotros le decimos geriátricos, las casas de larga estadía, pero nosotros, a pesar de que nosotros tenemos a través de PAMI esos lugares, tiene que dar una conformidad al adulto mayor. No es que el nieto o el hijo dice, te encierro ahí, te vas ahí. No, tiene que decir, tener la conformidad de estar en esas residencias de adultos mayores. Después, otra manera de cuidarnos, que lo hacemos siempre, es una buena alimentación. Por ejemplo, nosotros tenemos talleres también de cocina, una manera también de estimular la memoria. Yo cuando di muchos años los talleres de estimulación de la memoria, y para mí son maravillosos todo lo que brinda y toda la devolución que hay, nosotros estimulamos a través de los 5 sentidos. Entonces había actividades de música, que terminaban bailando todos, actividades del olfato, hacíamos diferentes comidas, es decir, siempre la misma, llevaban la misma receta todos. Por ejemplo, las milanesas, no sé si allá están las milanesas, pero es una comida típica de acá. Y bueno, y todos después se daban cuenta que no hacían, aunque era algo muy común, todo el mundo lo hacía diferente. Entonces, bueno, compartían eso. Yo me acuerdo que el primer día yo le decía a todos que hay 3 cosas que hay que recordar. Primero, si usan audífonos para poder escuchar bien o anteojos, lo tienen que tenerlos puestos. Sí, para que todos estemos en iguales condiciones. No hay que tener vergüenza de usarlo. Después yo le decía, bueno, escriban su nombre completo. Muchos les costaba escribir el nombre, a pesar de que es nuestro nombre. ¿Y por qué pasa? Porque uno no pierde esa habilidad de escribir, porque si no necesitamos firmar, no escribimos nuestro nombre. A veces también la firma no es el nombre completo, es algún dibujito. Bueno, y otra de las cosas que yo le presentaba el primer día, hacer un pequeño o rompecabezas o palabras cruzadas, por ejemplo. Y todos decían, yo no lo puedo hacer. Y cuando terminaba a los 3 meses el taller, terminaban haciendo entre ellos competencia de palabras cruzadas. Es decir, buscaban, iban al kiosco de revistas, iban comprando cada vez ejercicios más difíciles. Pues una actividad que nosotros también damos es ajedrez, que estimula mucho la memoria, y eso es una actividad intergeneracional, que es lo que yo siempre digo, que creo que falta en todos lados, esa actividad con el hijo, con el nieto. Por ejemplo, hace un par de años tuve la oportunidad de acompañarlos, porque para mí era un premio, ir el abuelo y el nieto a recorrer, bueno, la cancha de Boca y de River, que son nuestros clubes más grandes. Populares, claro. Claro, y realmente esa cara del abuelo y el nieto, recordar de que la primera vez que fui a una cancha fui con mi abuelo, no se lo olvidan más. Eso me lo siguen agradeciendo a pesar que pasaron 3 o 4 años. Después otra actividad que nosotros hacemos es todo lo que sea musical, tango, folclore,
porque ahí hay varias actividades, es decir, tenemos que estimular la memoria para ir recordando los pasos, tener que compartir con otra persona el baile, es decir, porque a veces hay muchas personas que al vivir sola le cuesta también relacionarse con otro par. Y bueno, en esos lugares, es decir, se dan cuenta, porque muchas veces nos dicen que hay personas que están viudas hace muchos años y no compartieron un baile con otra persona. Bueno, y estos lugares, ahí nosotros nos damos cuenta que lo que me pasa a mí le pasa también a otros. Y terminan bailando todos, es decir, se olvidan la vergüenza, se olvidan de que yo no bailé hace mucho. Y bueno, y yo lo que, no sé si es una idea, pero me surgió hace muchos años para justamente estos talleres de estimulación de la memoria, yo hago un bingo musical. El bingo musical, hago yo los cartones con diferentes nombres de canciones viejas, ¿no? Por ejemplo, bueno, Sandro, que lo deben conocer, Palito Ortega, que eran, bueno, y todas canciones que ellos la escucharon en su adolescencia, cuando se casaron, y había, es decir, mi idea, no sé cómo me surgió, pero bueno, salió, es decir, en todos los cartones había una misma canción, o sea que que era la última, todos decían, uy, voy a ganar porque me falta una, y cuando salía esa canción se daban cuenta que todos habían ganado, era como una trampa que había hecho yo. Pero ahí se dan cuenta, es decir, que participan por el hecho de estar con pares, de no quedarse en la casa, no era un hecho de ganar algo específico. Y bueno, eso siempre me lo piden también, el bingo musical. Alejandra, el tema del en general las personas no tenemos a veces una cultura de autocuidado, ¿no? O sea, no nos formamos en el autocuidado. Y de alguna manera eso también, esa es una gran tarea en el aspecto preventivo, ¿no? Como sí, educar. pero... Yo creo que tú eres enfermera gerontológica, tú eres una enfermera gerontológica. Sí. Y de hecho te ha tocado de alguna manera tratar de influir, ¿no? De alguna manera Sí, mira, yo tengo para comentar, si hacemos siempre muchas charlas de temas preventivos, por ejemplo, ir a un ginecólogo. Es decir, antes era como algo, un tabú, decir, bueno, voy al ginecólogo, me hago un PAP, que es lo que todas las mujeres tenemos que hacerlo. Y bueno, y cuando yo decía, va a venir un ginecólogo para dar una charla o va a venir un proctólogo para los hombres, me decían, no, yo no. Y después se reenganchaban y se sacaban un montón de dudas. Es decir, lo que pasa es que ahora con las personas que se van jubilando, ya vienen con otra mirada a lo preventivo, porque muchos ya vienen caminando, hacen yoga, andan en bicicleta, es decir, se llega a venir a ser como a la etapa de tranquilidad, al no trabajar, de otra manera. Nosotros por eso también armamos talleres para los que recién se jubilan, que vienen con otras ganas. Por ejemplo, nosotros en la actividad acuática, muchas mujeres y hombres ya saben nadar. Entonces lo que quieren es hacer una carrera, vendrá a ser de natación, es decir, ya no aprender. Claro. ¿Entendés? Entonces hay que ver eso, es decir, que va cambiando el envejecimiento, porque el envejecimiento es como uno se fue cuidando. ¿Cómo llegas a un envejecimiento saludable? Si vos te fuiste cuidando, no es que yo ahora a los 60 me empiezo a cuidar para que mi envejecimiento sea mejor. Lo que no hice antes, muchas cosas ya no las puedo hacer. Pero sí yo siempre digo, es el momento justo, sea la edad que tengas, para cuidarte. Y muchos me dicen a fin de año, tiene razón señorita, mire cómo, por ejemplo, en la actividad de pintura, muchos dicen, yo no puedo hacer ni una casita. Y en diciembre, cuando hacemos todos los cierres de talleres, hicieron unos cuadros hermosos, una pintura en tela, el que no se animó a hacer un cuadro, espectacular. O sea que
yo siempre digo que esas actividades que damos nosotros son actividades pendientes que nos quedaron por criar a nuestros hijos, por atender la casa. No había ese horario para irme a pintar un cuadro un ratito en la semana. Ahora que ya estoy jubilada, tengo una amplitud de horario y lo puedo hacer. Por ejemplo, el que baila tango, que es nuestro, bueno, folclore y tango, nuestra debilidad, hacen, es decir, tienen sus trajes para presentarse, hemos ido a teatros, y las cosas que realmente logran estando juntos, ¿qué es eso? La participación de compares. Es fundamental y logran un montón de cosas que solos, como la caminata, a veces a nosotros nos cuesta salir a caminar solos, pero si somos 10 personas que vamos a caminar, aunque sea 3 cuadras, lo hacemos seguro sin problema, y nos anotamos en todas las caminatas. Nosotros para el Día del Jubilado, que es en septiembre, siempre hacemos una caminata. Y ahí están esperando la próxima caminata. A lo mejor es el único día que caminan, pero ese día hay 500 personas seguro caminando. Qué bien. Bueno, yo creo que en general el rol que tú ocupas, digamos, ¿no? Tú prácticamente eres una promotora, eres una promotora de la salud integral, ¿no? Porque ves los diferentes aspectos emocionales, físicos, y yo creo que hay que incentivar más el tema del autocuidado, pero el problema con el autocuidado no viene del hecho de la persona mayor, sino ese es un proceso que se ha dado ya hace mucho tiempo atrás. Claro, porque si una persona de 30, de 40 años comienza pues a hacer desarreglo y medio con su vida, no se alimenta bien, en fin, no, definitivamente no va a tener un buen envejecimiento, ¿no? Entonces, ese es el tema de cómo lograr que se reflexione sobre el hecho mismo de, o sea, la idea misma del envejecimiento como proceso de la vida no ha calado profundamente en la población y en ninguna población, eso está clarísimo. Ustedes conversan con diferentes personas de distintas generaciones, incluso de los 50 años, ¿no? Yo la vez pasada, yo he tenido la oportunidad de conversar con un grupo de 50 años y no tenían ninguna empatía con el adulto mayor. Para ellos era como si faltaran 30 años, 20 años, o simplemente estaban negando eso, o sea, tenían una especie, yo diría, una gerontofobia o gerascofobia, como le llaman, y la querían negar simplemente, o sea, no, evitaban el tema. Este es bien interesante porque este es el problema que tenemos justamente porque falta gerontología desde las escuelas, desde jóvenes. Bueno, nosotros, Luigi, hace un par de años hubo un programa que era El Abuelo Cuenta Cuentos. Iban varias personas mayores, sean abuelo o no, porque no es que tenías que demostrar que eras abuelo, a los jardines de infantes, es decir, los chiquitos hasta 5 años, y le leían cuentos. Porque muchos no tenían, o tal vez no tenían un abuelo, o tal vez los abuelos nunca le leían. Y eso vos sabés que cambió muchísimo porque después pedían, cuando iban a la casa, claro, léeme un cuento. Es decir, si el otro abuelo lo pudo hacer, vos también lo podés hacer. Y sobre todo el respeto, yo veía al escuchar al adulto mayor leer un cuento que a lo mejor lo escucharon muchas veces, pero bueno, cada uno le da, viste, su forma. Y ese fue un programa muy bueno también, sin la posibilidad de ver que las personas mayores también van a un jardín de infantes. Y ahora, actualmente, hay un programa que es UPAMI, que es los adultos mayores van a las universidades. Hay un montón de carreras en forma gratuita y realmente hay hasta cursos de ajedrez, de idiomas, italiano, inglés, informática. Excelente. Se han formado parejas, se han conocido después por Facebook. Y después, es decir, porque ellos lo que nos pedían era poder, por ejemplo,
ver o hablar o chatear con un nieto que estaba en otro país, porque viste que ahora muchos nietos también se van a otros países. Y bueno, y veían como una forma de relacionarse, también es algo intergeneracional, porque a veces cuando empezaban los cursos, nosotros siempre, yo lo cuento porque fue dos cosas que suceden en esos talleres de informática. Uno es que cuando empiezan a hacer los cursos, no tienen muchas veces su computadora en la casa y cuando cumplen años, inclusive 80 años, pedían de regalo la computadora, porque ya habían perdido el miedo. Y después otra de las cosas que nos decían era que las primeras clases ellos no contaban que iban a un curso de informática, por el miedo no poder aprender. Cuando ya estaban más hábiles, decían al nieto, le decían al nieto o al hijo, mira, vení, y mostraban cómo la aprendían, cómo hacían, y eso nosotros siempre en los cierres de fines de año de las actividades pedimos y invitamos a los familiares, porque es una forma de demostrar también, es decir, todo lo que hicieron en el año, porque cumplieron, y otros talleres que son muy buenos son los de teatro, porque en teatro ellos, claro, muestran todo lo que a veces interiormente tienen y no lo dicen. Yo siempre recuerdo que en un taller que era justamente de teatro y empoderamiento, hicimos 2 grupos y uno hizo la visita al médico, es decir, qué pasaba en una salita, en una sala de espera del médico, y después otro era cómo le digo yo a mi hija o mi hijo que tengo un novio, que soy viuda y ahora tengo un novio. Bueno, era un tema, era un tema que ellos no lo podían expresar en otro momento, es decir, era algo que lo tenían guardado, y la verdad que decir, teatro también es una actividad que nosotros siempre la recomendamos, porque saca de uno, es decir, no solamente en personas mayores, sabemos que en toda la vida, pero bueno, justamente ellos que a veces, como vos decías, o Eric, que le dicen, bueno, no, vos no hagas esto, o no digas eso, o vamos a hacer tal cosa sin pedir una opinión. Bueno, el teatro deja eso a la luz, ¿no? Todo lo que uno a veces no lo puede decir de otra manera. Claro. Y dime, ¿es común acá, por ejemplo, en todos los países, el hecho de que hay más participación de las mujeres en los centros de adultos mayores? Sí. Acá es abrumador también. Sí. O sea, pero bueno. ¿A qué se debe? ¿Se debe tal vez al tema de la jubilación, de que es a partir de los 65 años? Puede ser, sí, pero puede no es solo ser, por eso, obviamente. No. Pero igual, es decir, la esperanza de vida en las mujeres tiene 3 o 4 años más que el hombre. Y eso una diferencia pequeña. Es claro, es de 80 años las mujeres, 76, 75 los hombres. Que no siempre pasa, ¿no? Pero bueno. Y después, muchas veces lo que nos dicen es que le da vergüenza. Es decir, dicen, no, me voy a aburrir. O, ¿qué voy a hacer? Y yo una vez propuse, porque yo veía que había 2 grupos haciendo en una mesa manualidades, señoras, otra mesa también punto cruz, que era tejido, y en otra mesa 6 hombres jugando las cartas. Entonces yo digo, esto no puede pasar, porque si ya desde el momento que salió de la casa es porque quiere hacer algo, quiere participar. Entonces le propuse hacer como una mesa redonda de hombres donde hablaban de fútbol, hablaban de la carrera del auto, es decir, temas de hombre. Y ahí se engancharon. Es decir, hay que buscar también cómo incentivarlo. Y a veces cuando nosotros hacemos, no sé, un día de la madre, un día del padre, un día del adulto mayor, y conocen el centro de jubilados, es decir, lo invitamos para que vaya la pareja, no se van más. Es decir, a lo desconocido le sacaron el miedo al conocer el lugar también. Pero igual, en toda la mayoría hay más mujeres que hombres. Siempre nos pasó, ¿eh?
siempre. Ahora, con respecto a las celebraciones de los días del adulto mayor, es muy frecuente, digamos, que siempre se les homenajee en base a temas pasados, ¿no? Siempre se le dice porque ayudaron a sus familias, que porque han sido importantes para el país, todos han sido, o sea, como que no tienen vigencia, no tienen actualidad. Es como le estás adelantando que ya están fallecidos ya prácticamente. Entonces ese es un tema que hay que revisar también, porque en el trabajo que yo también he podido observar acá en Perú, o sea, en los centros de adultos mayores, hay muchos errores por ahí que se cometen, ¿no? Incluso el famoso infantilismo, ¿no? Sí. Que muchas veces no es mala intención de la persona que lo hace, sino es simple y llanamente que no sabe. Claro. Desconoce por completo, o sea, no sabe. O sea, no es una persona preparada para comprender lo que es la persona mayor. Entonces, como no entiende eso, ella supone, o sea, tiene las ideas de que supone que una persona mayor es similar a un niño o algo así. Y son cosas que lamentablemente ocurren por eso, porque no hay personal capacitado a veces, ¿no? Sí. Falta personal, es decir, preparado, es decir, para geriatras, y también falta mucha preparación, ya sería para otro día, otro tema, preparar cuidadores domiciliarios para adultos mayores. Porque a veces de un momento a otro vos tenés postrada a tu mamá, a tu papá, a tu suegra, sí. Y bueno, y hay que hacer un baño en cama, hay que sentarlo en la silla de ruedas, es decir, todo eso, porque yo soy docente en eso, como enfermera, y bueno, y muchas cosas a veces en las residencias hay personal que no está capacitado y lo hace porque le dijeron hacerlo así, pero no sabe por qué se hace así o qué es lo que no pueden hacer. Ese también sería otro tema muy importante. Pero sí es verdad, como decís vos, nosotros tratamos siempre, como es en septiembre, acá el Día del Adulto Mayor, nosotros ya a mitad de año hacemos como una encuesta qué es lo que ellos quisieran hacer, qué propuestas ponen. Bien. Aparte de la caminata, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y a veces dicen nosotros un año fuimos, yo justamente estoy en San Fernando, y al lado hay un partido que es Tigre, que tiene islas. Y una vez la salida fue ir a la isla a pasar un día como un picnic, sería como si fuera el día del estudiante, pero del adulto mayor. Y realmente fue bárbaro. Igual que otra de las cosas que, bueno, ahora por la pandemia no podemos hacer, tenemos colonias de vacaciones, es decir, en verano, como van nuestros hijos, nietos a pasar un día a un club, nosotros también lo hacemos con los adultos mayores. Y una vez propuso uno de los dueños del club donde estábamos hacer 2 actividades que siempre después las seguimos haciendo. Una que era una noche en carpa. Pasar, es decir, cada uno llevaba si tenía carpa o el que tenía 2 llevaba. Y muchas veces, es decir, era la primera vez que dormían en una carpa o que estaban y nos decían, uy, claro, decían, si mi hijo vería cómo yo estoy, son las 3 de la mañana y seguimos cantando con el fogón, bueno, eso fue una de las actividades que siempre hicimos. Y después hacíamos un baile entre enero y febrero, y que ese día era también a la noche, porque se ponía micro para irlos a buscar y todo, era para que usen ese vestido, ese traje que hacía mucho que no se ponían, porque no tenían un evento importante. Era como un baile de honor, un baile... y bueno, y muchos esperaban esa noche, porque realmente no tenían un evento, una salida, para hacer menos compares de todos los días, ¿no? Eran 2 actividades que siempre nos ponían, y eso también estimulaban un poco todas esas cosas pendientes que nosotros decíamos, y ahí también veíamos y pedíamos el autocuidado, una de las cosas que siempre recalcamos nosotros en todos los talleres, que es lo que no tienen que hacer, por ejemplo, la automedicación.
sí podemos hacer toda la actividad física, cuidarnos las comidas, pero no porque estemos con otra señora conocida, con una vecina, eso nos da derecho a decir, mira, toma esto si te duele algo. Si entre todos los talleres siempre hay alguna charla preventiva, como por ejemplo para los hipertensos, diabéticos, y bueno, esto de la automedicación, qué es lo que no tienen que hacer, y siempre en primer lugar la consulta del control médico periódico, que es en el autocuidado lo primero que hay que hacer, ir al médico, antes que todo. Bien, bien, bueno, ante todo te felicito por tu trabajo realmente, que es de gran importancia. Yo amo lo que hago. Que hago lo que digamos, faltaría en todo caso fomentar un poco más, ¿no? Entre los varones, ¿no? La participación. Claro, sería que participen más, de repente con algunas actividades que les atraiga. Y, sí. Y por otro lado también seguir en la capacitación de personal, sí. Para que realmente se les forme, tener una visión gerontológica, es decir, ¿no? No se puede ser tan, digamos, pedir demasiado, simplemente que tengan un concepto claro de lo que es la persona mayor, el envejecimiento, que lo tengan, ese concepto básico, ¿no? Que es lo principal. Si logra internalizar eso, va a hacer un trabajo interesante, bueno, dentro de sus limitaciones, dentro de sus posibilidades. Pero si no lo tiene, siempre vamos a encontrar el mismo problema. Entonces, yo creo que, y así evitamos el infantilismo y todas estas cosas que ya resultan un poco reiterativas, ¿no? Entonces, y como... Sí, disculpa. Como decía antes Eric, también la parte de todas las propagandas televisivas o radiales tienen mucho que ver también. Es decir, eso falta también, creo, a favor de las personas mayores. Porque, bueno, acá, por ejemplo, en Argentina hubo un par de propagandas que se prohibieron porque realmente era algo que no se podía... Es decir, no porque no veas bien quiere decir que de eso se trataba, que ellos, había un conejo y un papel higiénico. Y como ellos al no ver bien, no sabían, y bueno, creo que estuvo una semana esa propaganda y la sacaron de tantas, esa me acuerdo textual, ¿no? Y claro. Después vos sabés que otra propaganda, que en el caso ese me afectó a mí, y enseguida, bueno, hice un par de llamados, después no sabemos por qué la no solamente por mi llamado, supongo, que era de una enfermera que iba a un bar, por ejemplo, un bar, supongo, del mismo hospital o sanatorio, y como que se reía o hablaba de los pacientes que estaba atendiendo. Entonces yo me sentí como afectada porque digo, eso es una falta de respeto al paciente, al médico, a la enfermera, porque yo siempre digo, somos un equipo, desde el paciente al médico, a la enfermera, a la señora que limpia. Entonces tiene que ver, creo que en eso también habría que, de alguna manera, los periodistas a veces también hablan o usan términos que no saben realmente de qué se trata, qué están hablando. Sí. Y bueno, eso afecta. Sí, falta mucha capacitación en el rubro de la comunicación y bueno, hay un tema que tenemos que tratar bastante. Bueno, yo te agradezco tu participación, ya estamos al final del programa y realmente que excelente, muy interesante tu trabajo, realmente vale la pena y digamos que con esa visión que tú tienes, trata también de infundir a los demás, trata de, ¿no?, contagiar eso a los demás, porque este es el gran problema que existe, porque necesitamos que las personas que tengan esa visión gerontológica la contagien a todas las personas estén con esa visión para que realmente se pueda hacer un trabajo bien hecho, bien dirigido y que sobre todo que las personas mayores sean vistas como lo que son verdaderamente, personas que pueden ser activas, emprender y todo lo demás. Estamos en una era un montón nueva, de cosas, sí. en una nueva, ya estamos generando ya
la nueva visión del envejecimiento y las personas mayores, y lo estamos haciendo con los gerontólogos, que yo creo que esa es una de las funciones fundamentales. Muchas gracias a todos por su participación en el programa. Muchas gracias. Gracias, Luis. Sí, a todos. Sí. Entonces ya nos estaremos viendo. Para las personas que son, por si acaso, el día de mañana a las 6 de la tarde estará la tertulia gerontológica, será con la magíster Katia Sevilla, sobre la gerontología también en Costa Rica. Así que eso es muy interesante. Y el día 8, el envejecimiento, hoy, ya que, bueno, voy a ser uno de los ponentes por el tema de comunicación, y también van a estar presentes una psicóloga que va a tratar el tema de la dimensión psicológica del envejecimiento y la parte biológica que la va a tocar la doctora Karin Bustamante, que es médico geriatra. Así que ya tenemos 2 actividades, una tras otra, para poder estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho.